Cuando de repente Sale el Sol se ha convertido como un lugar en donde sentir apoyo y en donde expresar, cuando de repente sientes que todas las puertas se te cierran, nosotros aquí abrimos puertas para ustedes. Y este es el caso de, y lo digo porque recibimos una llamada hace algunos días de una mujer que está pasando una situación de vida sumamente complicada, una situación de violencia familiar muy difícil. Tenemos su testimonio y esta es la razón por la cual vamos a tener esta mesa esta mañana. Vamos a escuchar. Lo conozco a los 16 años. Es mi primer novio. Me encariño mucho con él. Me embaraza mi primer bebé. Nos vamos a vivir a casa de sus papás. Él me golpeaba estando embarazada. Eran celos injustificados, ¿no? Porque siempre lo justificaban sus papás. Yo sigo estando con él, así me golpeaba, ¿no? Me vuelvo a embarazar de mi segundo bebé. Nos vamos a vivir a una casa que él compra. Yo le descubro infidelidades. Al reclamarle, él me golpea. Estando drogado, golpea también a mi niño, al pequeño. Yo escapo de esa casa, me voy con mis papás. Trato de hacer una denuncia, llego al MP y no me hacen caso. Me dicen que tengo que llegar casi mutilada para que me hicieran caso. Me desborono y lo dejo un tiempo. Él me atacaba económicamente, no me daba dinero para los niños. Me amenaza que me los iba a quitar. Entonces yo regreso con él. Regreso y era mucho daño psicológico, insultos, me seguía pegando. Él me golpea y me amenaza con un arma. Me amenaza con un arma, me golpea, me abre la nariz y yo quiero ayuda. Busco ayuda en el programa y por eso vengo a Sale el Sol. Para ti y para mí, escuchar a esta mujer, aparte de indignante, nos queda claro que es violencia intrafamiliar. Pero, ¿qué es violencia intrafamiliar? ¿Y es legal? ¿Legalmente se puede acusar a esta persona? Para respondernos esta palabra está con nosotros esta mañana Ricardo Lara Marín. Él es abogado y nos va a platicar acerca de este asunto. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Pues con cierto malestar de escuchar este testimonio, pero con más malestar porque lamentablemente no es un caso aislado en nuestro país y ni siquiera en el mundo, pero en especial en nuestro país, en donde tenemos una verdadera proliferación de problemas de violencia intrafamiliar, le llaman unos, familiar otros, violencia doméstica también le llaman otros, que tiene muy diferentes facetas. No solo hay un tipo de violencia familiar. En términos generales, la violencia familiar consiste en el uso de fuerza física o moral, O mental. psicológica, sexual, para efecto de controlar a una persona, con el efecto de manipularla, con el efecto de someterla, La y a económica veces también, agredirla. claro. ¿Abogado? Sí, claro, la económica es un mecanismo también de agresión que tiene como propósito controlar a la contraparte. Pero perdóname la interrupción, Ricardo, Sí. pero ¿por qué esta mujer cuando fue a denunciar no le pudieron hacer caso? ¿Qué sucede en este tema? Sí. ¿Qué se necesita para probarlo? Indebidamente el agente del Ministerio Público no tomó su declaración y su denuncia. Es una obligación de todos los agentes del Ministerio Público de recibir las denuncias. Todos tenemos derecho ya sea a presentar una demanda ante un juez de lo civil, pero también tenemos todos los mexicanos derecho a presentar una denuncia.
Cuando un Ministerio Público no cumple con su deber, a su vez podríamos quejarnos y denunciar esa conducta. Pero ¿qué tan común es esto, Ricardo? Porque Sí. me parece lamentable que, como dices, la violencia intrafamiliar no es un caso aislado. Sí. Esto, que la justicia no te haga caso, tampoco es un caso aislado. Sí. ¿Qué se tiene que hacer? ¿A quién podemos acudir realmente? ¿Tenemos que llegar al Ministerio Público con un abogado o con Fotos. fotografías? ¿O tengo que ir en el momento que fui abusado? O a lo civil, a lo familiar, a lo penal. Sí, sí. ¿Hacia dónde encaminarse? Bueno, hacia dónde encaminarse depende del tipo de violencia que se haya suscitado y de su gravedad. Hay violencia familiar que se puede considerar delito, es decir, es un asunto penal y en ese sentido es un tema de Ministerio Público y ahora de los nuevos procedimientos orales en materia penal. Esto es cuando es un asunto que tiene cierta gravedad. ¿Cuáles serían este Tipo de violencia. Por ejemplo, de los novedosos que son importantes para nuestras sociedades, por ejemplo, no cumplir con los alimentos que ya un juez decretó Ok. o que se convinieron ante la autoridad judicial, pasado cierto periodo sin cumplir, el asunto se considera grave y por tanto ya puede ser de naturaleza penal. Ok. Por ejemplo, cuando son agresiones de naturaleza física, por Como en ejemplo, este caso. lesión, Claro. como en este caso, sin duda, cuando ya hay agresiones de naturaleza física, también pueden constituir un delito. Y en ese sentido ya es el universo del Ministerio Público. Pero si en ese ministerio a donde ella acudió Sí. no le hicieron caso, entonces, ¿qué puede hacer? ¿Ir a otro MP? Podría ir ante otro Ministerio Público o ante el superior del Ministerio Público para denunciar esa conducta indebida. Pero les hago esta reflexión práctica para solucionar las cosas. Eventualmente, si vamos al Ministerio Público, nos dice no, y vamos a su jefe y también nos da la vuelta, lamentablemente, ante el volumen de delitos que tenemos en nuestro país, muchas veces no nos queda más remedio que acudir Es a lamentable. un abogado especialista que le pueda dar seguimiento a proceda. las cosas. Porque si ya va la persona con un abogado, entonces el Ministerio Público no le va a decir no te levanto la denuncia. Ahora, Pero creo que muchas es- veces la mujer que está siendo violentada Sí. no tiene los recursos económicos para acercarse a un abogado. Bueno, en esos casos hay varias instituciones que debían publicitarse más de lo que están, como lo es, por un lado, la Defensoría de Oficio que tiene Claro. la propia área penal, pero también quiero decirles que mucha gente no lo sabe, en general las mejores universidades del país que tienen la carrera de Derecho, prácticamente en todas las buenas, hay un área de servicio social que es una obligación de los estudiantes y también de nosotros los abogados. Yo como abogado estoy también obligado a prestar servicio social, eso significa gratuito, ¿verdad? Y las universidades es un buen recurso en cualquier Para quien no parte del puede. país. Ok. Podemos acudir a la Facultad de Derecho de cualquier universidad y pedir ese servicio gratuito. También las barras o colegios de abogados, por ejemplo, en mi caso, que pertenezco a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que seguramente es la barra más importante del país, nosotros damos un importante servicio social a buen volumen. ¿Incluye en todos psicológico? estos. O sea, ¿hay seguimiento después de que la víctima denuncia, si es que la apelan Sí, y si es sí. que lo resuelve? ¿Hay, no sé, un seguimiento que les pueda ayudar? Bueno, sí, pero una parte, nosotros atendemos la parte legal. Legal, sí. O sea, que te atiende Pero el estas Ministerio instituciones Público. generalmente te dan todo el servicio. Antes de que continuemos, porque quiero retomar Sí. la pregunta que te hice. Sí. Si alguien es violentada, tiene que presentar en ese preciso momento la denuncia, tiene que tomarse fotos, tiene que tener un testigo, porque ahorita en ese momento hay mucha gente que nos está viendo que lo está padeciendo en este momento. Sí. ¿Qué tienen que Entonces, hacer? déjame decirte, es muy importante y buena tu pregunta. Cuando alguien está siendo violentado y eventualmente en ese momento se está cometiendo el delito, estamos ante un fenómeno que se llama la flagrancia del delito. Entonces, ¿qué significa? Está en comisión, se está cometiendo ejecutando. en ese momento. Ahora, si en ese momento nosotros lo hacemos del conocimiento, no tenemos que ir al Ministerio Público, incluso una patrulla, un testigo. policía. Entonces, en el momento, ese policía, ante la flagrancia del delito, entonces tiene que Puede poner a retener. disposición de la autoridad al agresor.
¿verdad? Como si pasara en el caso de un robo Sí, o en sí. otro tipo de delitos. Eso es ya en una situación de flagrancia. Pero estamos ante otros casos que la gente es atacada. Pues sí, adentro de la y casa. adentro de la casa, incluso a veces puede tardar días en Claro. reaccionar, en tomar la decisión. ¿Por qué? Porque Miedo. ordinariamente en estas situaciones de violencia hay también cosas psicológicas ahí muy complejas, Claro, por supuesto. de la familia, de las parejas, de los hijos y los padres. Entonces, a veces hay mucha dificultad para que la víctima tome la decisión de ir ante la autoridad. Lo que tenemos que hacer entre más pronto es mejor. No es una cosa que tenga que suceder en el mero instante. Se puede presentar la denuncia al otro día, 5 días, 10 días, 20 días después. Se abrieron investigación. Y abrir la investigación respectiva. Entonces, hay momento de flagrancia, bueno, Inmediato. es inmediato. Cuando ya se suscitó, más vale que tomemos la decisión con un poco de calma. Si tenemos la fortuna de estar cerca de una de estas instituciones que gratuitamente nos pueden apoyar, un abogado nos va a dar una mejor ruta de cómo presentarnos ante el Ministerio Público y hacer nuestra denuncia, o también cómo acudir ante el juez de lo familiar para que se tomen medidas cautelares que puede implicar que haya restricción para que esta persona se acerque a nosotros, eventualmente sacarla del familia. domicilio, una serie de situaciones de protección de emergencia que se pueden tomar por el Ministerio Público o por el juez de lo familiar, según ante quien acudamos. Ellos pueden tomar lo que se llaman esas medidas precautorias y que entran inmediato en Es vigor. importante que lo digas y por eso este es un llamado a ti si eres violentada, denuncia y a las autoridades también, para que de verdad esto pueda cambiar y las mujeres nos podamos sentir más tranquilas en nuestro país. Y también, perdón, antes de irnos, hay fundaciones, porque sabemos que el sistema legislativo en nuestro país de repente está en pausa, entonces hay fundaciones como la que tiene Mariana Baños, que es Origen, Sí, ¿no? claro, Donde tú que- haces una llamada, seguramente nada más te metes ahí a internet, haces una llamada y recibes como la guía de qué hacer en el momento en el que estás ahí en esta desesperación y vas a recibir el apoyo de gente que se dedica a este tema. No guarden silencio, Exacto. ¿no? Para tratar de Y salir denunciar, adelante. obviamente, y denunciar. mientras procede el tema y el caso, que luego es lento, ir Sí. a estas Y no solo mujeres, asociaciones. lamentablemente Claro, son mujeres, mayores los casos sí. de mujeres, pero hombres, Sí. hijos, Padres. Violencia contra hombres Exacto, la también. violencia intrafamiliar en Padres, general. abuelos. También puede haber violencia, sobre todo cuando son adultos mayores. Claro. Y Sí. les repito, hay más instituciones de lo que la gente piensa que ayuda. Les repito, las universidades y los colegios de abogados están obligados al servicio social O sea, hay Importante que nos lo documentarse también, Sí. ¿no? Gracias, ¿Dónde Ricardo. pueden acudir? Muchísimas gracias. para servirles. No se vayan, continuamos. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.